buenas noches, bienvenidos a tu programa Gente Común. Un aplauso. Señores, como de costumbre, traemos noticias, historias, acontecimientos desde un punto de vista geopolítico, social. O sea, nosotros, como diría Fonseca, contamos la historia, ¿verdad, Maristel? Anteriormente habíamos hablado de este país, Dominicana y Haití, de los conflictos que se han dado, de cómo son los haitianos como personas, de cómo somos los dominicanos como personas. Y no solamente eso, también hablamos de lo que resolvería realmente de raíz el problema que tiene Haití. Exactamente, exactamente. Más sin embargo, hoy vamos a hablar un poco de historia. Vamos a hablar de la historia de República Dominicana y la historia de Haití. ¿Por qué la trabajamos juntas? Porque no hay forma de tú hablar de la historia dominicana sin hablar de Haití. No hay forma. ¿Por qué? Porque aparte de que es nuestra historia nacional como dominicanos y su historia como haitianos, a muchos de nuestros televidentes, más que todo es una lucha de poderes extranjeros, una lucha de Francia Y España. y España. O sea, lo que pasa, incluso todavía lo que pasa Sigue en siendo- el mundo, al final es geopolítico, o sea, al Correcto, final sí. tiene muchos intereses extranjeros. Entonces, empezamos con algo que se llamó, yo diría, el origen de todos los males, el origen del conflicto entre Dominicana y Haití, el origen de las masacres, el origen de la invasión, el origen de todo ese rencor que aún nos tenemos ambos países, para decir así, que fue el Tratado de Basilea. Me gustaría que Nicole y Isa empezaran con esa parte. ¿Qué fue el Tratado de Basilea? ¿Con qué se comió eso? Dale. Primero empezaremos con el Tratado de Ruiski. Ok. Ajá. Ese tratado fue firmado en el 1697. 97, sí. Sí, 97. Pero ¿de qué se trató el Tratado de En ese Ruislip? tratado los franceses habían invadido la parte de Haití y España pues le cedió la parte de Haití, o sea, la parte en que están ellos. Entonces tenía la mitad de la parte de Haití la tiene Francia y la otra mitad la tiene España. O sea, que en ese tiempo la isla entera era de España. Le pertenecía a España. Pero a ellos invadir y también estar en guerra, pues se vieron obligados a cederse mediante ese tratado. O sea, que la isla completa en un inicio era española, Ajá, era Correcto. española. no la francesa. No. No. Ok, continúa. Ahora, en el Tratado de Aranjuez, que fue el 3 de junio del 1777, ahí en ese tratado se dividieron las fronteras, porque a España darle la parte de Haití a Francia no se había pactado desde qué parte a qué parte. Solamente, mira, a ustedes Ajá. les toca una parte. Le toca una parte, pero cada No quien sabemos empezó cuál a es. coger como dice, a dos manos. Entonces, a ver ese conflicto, ese tratado se firmó. Ahora, en el de Basilea, en el año 1795, pues Me gustaría también quizá también en ese tiempo abordaran ese punto. recuerden de que al estar en guerra Francia y España, Francia iba ganando y le expropió ciertos Ciertos territorios. Exacto, ciertos territorios de los vascos y Cataluña, me parece. sí. Entonces luego ellos dijeron, miren, yo no puedo perder parte de mi territorio, hagamos esto, yo les voy a dar una de mis mejores posesiones, que era la isla, se la voy a dar entera a ustedes y entonces ustedes me devuelven por favor Eso fue Cataluña. un cambio. La parte que Francia tenía de España, pues se la devolvieron a cambio de entregarle a total la isla completa, por así decirlo. La parte también dominicana. E inclusive, ustedes trataron un tema, dijeron que la isla era completamente de España. Voy a hacer un breve resumen de por qué era de España. Dale. Si nos extrapolamos al 1602... Colón? No, Colón fue mucho antes. Sí, mucho antes. Ok. Hubo un acontecimiento que mencionó la estimada aquí, la devastación de Osorio. Que España, la isla completa era de España, pero España nada más se enfocó mucho en la parte oriental y prohibió el comercio con otras entidades, solamente con ellos. O sea, disculpa, para que se entienda, la parte oriental es dominicana. Ajá, Si puede cambiar el exactamente. término de oriental para Ok, dominicana para sí. que la gente entienda. Sí. España se enfocó en dominicana y a 1600 y pico. Ok. Dale, para que se entienda es. Se enfocó en República Dominicana. Entonces, las personas que estaban en Haití estaban comerciando con los franceses, holandeses e ingleses. Y que fueron acusados de piratería también. Ajá, esa noticia llegó a donde Antonio Osorio, gobernador de España en ese momento,
vino aquí, masacró a la parte oeste, a la gente de que está... se me está ¿En ese lado? A Haití, a la parte de Haití. ¿Dónde hay problema? En el lugar que está el problema. En la parte de Haití. Entonces masacró a esas personas. Inclusive hubo en ese momento hubo un acontecimiento llamado la Rebelión de Cuava, que fue toda esa guerra, toda esa masacre. Entonces ese lugar fue despoblado. ¿Qué pasó? Los franceses comenzaron a merodear y viendo que estaban despobladas. Entonces, en el año 1626, vienen los franceses y se establece de manera ilegal en la parte occidental de la isla o Haití. Y ahí comienza la trifulca. Ok. Es como hay muchos lugares que, bueno, para hacer un paralelismo, como los ocupas, ¿no? Se supone que son personas que entran a una casa y supuestamente si tienen mucho tiempo viviendo en esa casa hay ciertas leyes que lo amparan que uno no lo puede sacar. Sí. 20 años, sí. La ley- Pero en terreno del gobierno. Pero, Y es terreno del Estado. ok, si duran es 20 propiedad años, privada, no hay forma. No, porque Eso es invasión Exactamente. pura y simple. Entonces, volviendo atrás. Desalojo. Entonces, España y Francia estaban en guerra, ¿verdad? Viene Osorio, acaba con la parte de la isla que corresponde en parte a Haití, vamos a suponer. Esa Ajá. parte queda despoblada, viene Francia, que son unos tiguerones, Ajá, invaden, exactamente. se quedan ahí. Luego, ¿qué pasó? Ajá. Los tratados. Exactamente. El tratado de Ruiskit Ok. para ceder la parte Para de decir, la ok, Francia. ustedes invadieron, ya Ajá. quédense con eso. Exactamente. Luego el de Aranjuez para poner las fronteras porque había un desorden. Entonces el de Basilea ya totalmente le entregó a Dominicana. En Exacto. cambio de que devolviera la parte de España a los españoles. Ok, pero Fue un pero que intercambio. conste que el tratado de Basilea se firmó, recuerdan, que España perdió la guerra. Sí. Exactamente. La guerra del Rosellón. Perdió la guerra de Rosellón contra Francia. Entonces, una de las cosas que se trató, bueno, ya que ustedes perdieron, recuerda que el que pierde es el que paga. Ustedes me darán una parte a mí, y esa parte va a ser la parte oriental. Lo occidental. La Bueno, parte toda oriental. Todo. Fue una de las cosas que se le dieron a Francia como vencedor de esa guerra, la guerra de Rosellón. Entonces, Aunque no es tampoco por defender a Francia, pero hay que ponernos en perspectiva. O sea, ellos dijeron, después de las devastaciones de Osorio, nadie le está dando uso a esta tierra. ujú. Hay que hacer algo. Y pues ellos se metieron ahí. Entonces, es cierto de que fue de forma ilegal, pero uno dice como que si no se le estaba dando uso, luego era como complicado sacarlo de ahí. Y por eso Pero firmaron los espérate. tratados. Lo que pasa es que recuerden también que independientemente de todo, Francia tenía un tema desde ese tiempo atrás con España. De la guerra de los 7 años para allá atrás, todo eso. Había un conflicto Hasta el sol de histórico hoy que no se gusta mucho. todavía. Entonces, ganan la batalla de Rosellón, convienen con Basilea. No fue en Suiza eso. Sí. Sí, Vienen en Basilea y dice, bueno, ya que ustedes perdieron españoles, ahora aparte de lo demás, también denme la parte occidental de la isla. Exactamente. Entonces, ¿qué pasó ahí? O sea, ¿cuál era el contexto de la isla? El contexto haitiano. O sea, ¿qué pensaban los haitianos cuando se pactó en Basilea? Que ahí estaba el Overture y todo eso. ¿Qué pasó ahí? Explíqueme eso. Sucedió y acontece de que previamente al 1795 En vivo aquí, hubo disculpa. un acontecimiento mundial que fue 80 y... la primera revolución francesa. un 89. En ese momento, vienen los derechos, humanos, Un caos total en la Francia. abolición de la esclavitud. A Francia le llegó a oído que los ingleses estaban intentando tomar sus colonias francesas. Los franceses se dieron cuenta y dijeron, eso fue una de las pequeñas razones por la abolición de la esclavitud y todo eso. Dijeron, tenemos que abolir la esclavitud porque fácilmente nuestros negros esclavos se unen a ellos, A los ingleses. a los ingleses, y nos quitan nuestras colonias. Entonces, pasado eso, hubo un soldado que es de origen haitiano, pero luego se convirtió en soldado francés, que fue Toussaint Louverture. Que es, El micrófono un poquito más para adelante. es Toussaint Louverture. Así, ponlo así. Ya empezamos con los grandes. Toussaint Louverture, quien se considera uno de los padres de la patria de Haití, que por parte de Francia, le dice Francia a Toussaint Louverture, ya que tú eres comandante, unifícame la isla, que es mía, de No de Francia, Haití. De de Francia. para yo tener apoyo. Entonces, Ujú. dice Toussaint Louverture,
La isla completa es una e indivisible. De ahí surge ese famoso lema. Exactamente. Que hasta el sol de hoy está en la conciencia. Pero era por Francia, no era que era Haití. Era una indivisible propiedad de Porque Francia. Haití era Exactamente. Una propiedad de Francia. Exactamente. No, hay nos problema. evitamos todo esto. Entonces la Nos parte de evitamos Haití todo pensaba de que la parte dominicana también le pertenecía a ellos. Exacto. Ujú. Él se comenzó a tomar demasiadas libertades y por eso también le intentaron dar para abajo. No, le dieron, bueno, al final lo mandaron para Francia. y Exactamente. Francia. Pero continúa, Sí. continúa. Toussaint Louverture, como es un patriota haitiano, y viendo también que comenzó como una revuelta entre los esclavos haitianos, porque ya había escuchado de la evolución de la esclavitud, que creo que... Eso fue en el 91, Ajá. 1791. Empezó las revoluciones de esclavos contra contra los franceses. O sea, no fue de que en el 94. Entonces, en el 94, Francia decide abolir la esclavitud. Entonces, ahí es que entra Louverture, que ya es soldado francés y todo eso. Entonces, Sí. luego... Pero luego recuerden de que el caos, lo que necesita el caos es represión, básicamente. Ujú. Y para unir de nuevo a Francia o mantener como el orden es que surge Napoleón. Exactamente. La pone de nuevo la esclavitud diciendo, 1502. aquí hay un desastre, hay que poner orden. Entonces eso también causó descontento. Exactamente. Entonces, continuamos con Louverture. Entonces, Toussaint Louverture, siendo un patriota haitiano, pues se aprovecha de la situación y comienza a apoyar la guerra. ¿Qué pasa? Al verse Francia traicionado, lo manda para Francia y allá muere. Ujú. Entonces, en el año 1801, no 4, es cuando se proclama la independencia haitiana. Pero ¿qué pasa? El distinguido aquí menciona a Napoleón Bonaparte. Sí, Napoleón Bonaparte. Ajá, Napoleón Bonaparte, en el año 1802, él agarra y restablece la esclavitud y manda a 3 fuertes encargados franceses, se llaman soldados. Ujú. Soldados franceses, Soldados, gobernadores. generales, Generales. exactamente, en el cual están Leo Ferrand, está Caberso y está Leclerc. Leo Ferrand viene e invade la parte haitiana, pero debido a la fiebre amarilla y también debido a que los haitianos estaban muy empoderados, los mandan para acá, para República Dominicana. Eso era a Leclerc. No, a Ferrand. Ferrand, A ok. Ferrand. Entonces, Leo Ferrand, aquí establecido, él fue un gobierno, vamos a decir, Más suave. Más suave. Fue suavecito, pero Ferrand. A lo que a los haitianos no les gustó fue que restableció la esclavitud. Sí. Sí, pero recuerda que él la esclavitud la restableció, pero fue de un modo sencillo. Ujú. Él ni siquiera hablaba mucho de eso porque recuerda que él no quería que los dominicanos se unieran a Haití. Por lo cual él empezó a trabajar el tema de agricultura por aquí y la esclavitud la puso al pasito. Pero que ya, o sea, la esclavitud ya había estado antes, no era extraño que los esclavos volvieran. Entonces podríamos decir que básicamente el origen del conflicto dominico-haitiano es Francia. La teoría. guerra es de Francia y España. Y No, recuerda en teoría. También la confusión que hubo. ¿Cuál confusión? De que es un indivisible la sí, isla. que exacta, y ahí voy también. Entonces, él pensó que Haití también, que Dominicana y Haití eran lo mismo y empezó acá. Exacto, entonces, Como que le pertenece la parte dominicana. En como ese como que le momento, en pertenecía. ese momento era una, porque era de Francia. sí, pero ellos no tomaron la isla porque pasaron muchísimas cosas que Es cierto. impidió que Francia se apoderara de la isla. Eso es correcto. Incluso luego de la muerte de Louverture, entra otro personaje que también mintió. Jean-Jacques Dessalines. O Exactamente. sea, Louverture dijo, la isla es una indivisible. Mentira. Luego viene Dessalines y no solo lo dice, lo pone en la Constitución. ¿Mm? Exactamente. La primera constitución haitiana en el año 1805, escrita por Jean-Jacques Dessalines, al que se considera, bueno, al Mella de Haití, Si fuera Mella, pero haitiano. haitiano, dice lo siguiente: la isla es una e indivisible, como dijo Toussaint Louverture. Ujú. Que fue, otra vez repetimos, fue una mala interpretación, no sabemos si intencional, del Tratado de Basilea. Mala interpretación. Yo creo que fue intencional. ¿Verdad? Es decir, que, o sea, uno le da poder a alguien y se embriaga. Entonces, Exactamente. él creyó que podía él solo conquistar a la isla completa. Pero pasó algo en Haití también, señores. Lo que pasa es que no podemos hablar de dominicanas sin Haití. No hay forma, porque las historias están entremezcladas. Claro, luego de un tiempo para acá sí se puede, pero ya hacia a sus inicios es imposible desligar las partes. Para que ustedes vean, si Louverture fue el Juan Pablo Duarte, haitiano, como tú dijiste ahorita, Dessalines fue el Mella. Para adivinen qué pasó con Dessalines. Ay, Dos de sus fieles seguidores, uno se llamaba Christophe y el otro era Alexander Petion.
Agarraron a ese pobre muchacho y lo descuartizaron. O sea, agarraron a su jefe, a su libertador, el que le dio leyes, y lo descuartizan y se echan a los perros. La historia es muy irónica. También el que creó la guillotina no murió guillotinado. Bueno, Sí, e inclusive, A ver si antes de funcionaba. que o sea, es mataran- para que vean también, disculpa, que a los libertadores, bueno, en Haití no le va muy bien. Sí. Ah, Continúa. E inclusive, antes de la Bueno. muerte de Jean-Jacques Dessalines, ¿qué pasa? Al restablecerse la esclavitud aquí en República Dominicana por Leo Ferrán, soldado francés, los haitianos se pusieron nerviosos. Entonces Jean-Jacques Dessalines viene e invade a República Dominicana. ¿Eso fue en qué año? 1805. Ok, 1505. eso fue después de la independencia. Ajá. Un año después de la independencia Entonces, de Haití. ¿qué hacen los dominicanos y los franceses? Los mandan para atrás, no para Haití. O sea, se unen dominicanos y afrancesados para sacar a los haitianos de aquí. Ajá. Entonces, luego ahí es que sucede la muerte de Jean-Jacques Dessalines. Pero, pues, o sea, pero ¿qué pasó en ese contexto de que se unieron? ¿Por qué se unieron? ¿Quiénes estaban ahí en esa unión? Bueno, estaba León Ferrán, estaban los criollos y obviamente a haber, vamos a decir, paz en la isla en República Dominicana, pues no había necesidad de que los haitianos vinieran para acá. Exacto. O sea, no había necesidad. Pero ellos entendían que esta parte Entendía, era de ellos. Y también con relación a la esclavitud, ellos vieron la esclavitud que había aquí. Ellos no sabían qué tipo de esclavitud había, pero ellos le reflejaron la de ellos. O sea, los franceses, con la esclavitud con los haitianos, fue algo muy cruel. No, y es Muy cruel. Y fue distinta Muy distinta. a la esclavitud que tuvieron los españoles. De hecho, hay muchos que dicen que entre las colonias que conquistaron el Nuevo Mundo, España, o sea, los colonizadores que conquistaron el Nuevo Mundo, España fue de los más suaves y de los que mejor trataron a los indígenas, tanto a los indígenas como a los esclavos africanos que trajeron. Entonces, ellos no solamente, es lo que mencionamos la otra vez, que ellos no solamente estaban mandando, sino que ellos tenían una intención también de transmitir su cultura y de Exactamente. mezclarse. Entonces, Exactamente. como ellos se mezclaron, había como cierta calma y cierta paz. De hecho, para muchos dominicanos, cuando la isla pasó, cuando se firmó el Tratado de Basilea, eso fue muy desconcertante para muchos y muchos de los de aquí emigraron, se fueron a Venezuela. Exactamente. A Puerto Rico, a Cuba. A Cuba, que eran Se- colonias españolas. Se fueron porque se sentían muy cómodos aquí, habían creado aquí ya como un patrimonio y habían creado como una imagen cultural. No, y que también Estaban habían bien. nacido muchos aquí también. Exactamente. Ellos Habían estaban, nacido exacto, muchísimos aquí. ellos estaban bien, no estaban oprimidos. Es que fue ya un gran choque cultural. O sea, fue literalmente cambiando desde las costumbres españolas a las francesas. Que son totalmente opuestas. Totalmente opuestas. O bueno, diríamos de las costumbres dominicanas que ya No, porque empezaba. también con la religión y todo eso. El catolicismo Correcto. que defendía mucho a los indígenas. Entonces, hubo también una batalla, se llamó la batalla de Papalo Hincado. ¿Qué pasó ahí? Me gustaría que hablaran de Siriaco Ramírez, Juan Sánchez Ramírez, esos tigres. ¿Qué pasó en ese tiempo? Porque está cerca de 1805 por ahí. Exactamente. Ese día acontece que después de la muerte de Jean-Jacques Dessalines, en el 1805, encabezaban por Petion y Christophe, Alexander Petion. que ellos agarraron y se dividieron la isla de Haití en dos partes. Pero hay un detalle. Había como que era un problema en República Dominicana. Estaban los franceses. Y para los haitianos, los franceses quieren, o sea, tienen la esclavitud allá y nos van a reprimir a nosotros. E inclusive fue tan fuerte la masacre de los haitianos hacia los franceses que mataron a todo lo que sea blanco. Sí. Todo, literalmente. O sea, eso fue algo muy cruel. Y Haití, disculpa que interrumpa, se dividió en dos. Como Ajá. tú dijiste, Christophe por allá creó una monarquía y se cambió el nombre. Y una república. Y, la otra parte fue y una Petion república. una república. O sea, en una partecita de la isla, una república y una monarquía. Para quienes dicen que la isla es muy pequeña para dos países. No, y que conste. Habían 4. Christophe quería que se le llamara emperador. Continúa, entonces, ok, vamos con Palincado. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, ellos se reunieron y, bueno, hablaron de que Jean-Jacques Dessalines intentó invadir la isla en 1805 y no pudo. ¿Qué pasó? Habían dos personas muy importantes. Estaba Juan Sánchez Ramírez, jefe de los ateros, y Siriaco Ramírez, jefe de los tabaqueros. Ellos no querían ya el mandato francés. Entonces, Alexander Petion y Christophe apoyaron a República Dominicana en ese momento, mandándole armas, porque tenían algo en común. Querían sacar a los franceses. No era que eran amigos. No.
Tenía un enemigo en común que era Francia. Ajá. Al final así es como se unen, así es como son los aliados. Los aliados no se gustan entre sí, pero Tienen algo en común. sí. Exactamente. Continúa entonces. Entonces, en la batalla de Palo Hincado, vienen, bueno, Ciriaco Ramírez, Juan Sánchez Ramírez, sacan a los franceses de acá. Entonces, viene Juan Sánchez Ramírez y anexa la República Dominicana a España, comenzando el periodo llamado la España España Boba. boba. Ahí es que vamos entonces. Vamos con la España. Arrebata, Samuel. La Tú casi no has España boba. hablado hoy, habla de la No, España porque boba. sabes que después dice la gente en los comentarios que yo hablo mucho, Nah. entonces yo trato de bajarle dos y Dale hablar un honesto, poquito. Eso fue cuando los ingleses llegaron acá, ¿verdad? La España boba, bueno, hubo una época Sí, donde vinieron los ingleses, pero la España boba pasó lo siguiente. Ok. Como tú acabas de decir, Juan Sánchez Ramírez, allá mataron a Desalines, estaba por un lado Pertión, por un lado Cristóbal. Aquí en Dominicana ya estaba ya en poder, ¿verdad? De España creo que era en ese tiempo. No, de, No, no. de Francia, de Francia. Sí. Sí, De Francia, que lo sacan con la materia de Palo Hincado. ¿verdad? ¿Quién fue que intentó anexar Dominicana a España de nuevo? Bueno, Ese- ese fue Núñez de Cáceres Sí. en la prensa efímera, si Ajá. hablamos más para adelante. No, pero Núñez de Cáceres intentó anexar la España Dominicana, fue no, a... sí, tienes razón. Fue a este tienes razón. muchacho, a la Gran Colombia. a la Gran Colombia. Pero el punto es que se intentó, bueno, Fue se Daniel manda- Ramírez, hasta ahora que yo sé que Ujú. anexó España. Exacto, fueron unos cuantos ahí. Bueno, también Pedro Santana. No, pero Santana- ya no fuimos lejos. Santana ahí para adelante. Ya Santana no para fuimos adelante. lejos. Aunque- Lo que Santana va, esos tigres querían anexar este Pero, país a todos no, lados. vamos. Con sus razones. Pero ok. Ok. Aunque en realidad, o sea, los intentos, yo creo que si hubieran sido fructíferos los intentos, aquí me voy a salir un poco de la historia y voy a dar Dale. una opinión personal. Yo creo que si se hubiera anexado de nuevo República Dominicana a España, no, yo creo que, no sé, hubiera sido muy distinto y tal vez no se hubiera derramado tanta sangre. Ujú. Porque al final de cuentas, esta parte ya estaba muy acostumbrada a ser colonia, o sea, a ser colonia de España y ya se sentían cómodos así. Entonces, todos Cierto. esos intentos también eran parte de un sentimiento a volver a la madre patria. Y Exactamente. había mucha gente que lo apoyaba. Naturalmente, habían otras personas que tenían sus propios intereses, como los generales franceses, pero al final de cuentas, la población, yo me atrevo a decir que gran parte de la población quería volver a Exacto. ser colonia de España. Entonces, fíjense, el periodo de la España boba. Lo que aquí se conoce como periodo de la España boba, en España se conoce como las guerras de la independencia. Ah, Me explico. O volvemos otra vez al tema de Francia. El tema de Francia y España. Y Francia El conflicto de nunca acabar. Entonces, en ese tiempo estaba Napoleón Bonaparte en sus buenas. Napoleón Bonaparte ya estaba fuerte, ya se había hecho emperador. Y Napoleón Bonaparte era, en teoría, ya un poquito aliado de España. Y dijeron, bueno, vamos a atacar España y Francia, vamos a unirnos para atacar a Portugal. España dijo, sí, en España estaba un caballero que se llamó, si bien no recuerdo, Carlos IV. Corríjame en los comentarios con el nombre, pero el punto es que era cuarto. Luego que se unieron con él, Napoleón se vira. Napoleón, después que ya tiene gente en España, militares en España, se vira y ataca a España. Y obliga a ese rey a abdicar la corona y también a su hijo, que era Fernando VII. Que bueno, el que sabe, los españoles podrían decirme que Carlos IV, según la historia, aparte de todo, era un cuernú también. Un tipo flojo él y todo. no lo diga tan fuerte. Y su hijo también era flojo, o sea, era una monarquía Era floja. flexible. Investiguen por ahí. Seguramente Ajá. estaba muy deconstruido. Ajá, entonces, deconstruido. Entonces, ¿qué pasa ahí? Napoleón Bonaparte pone a su hermano como nuevo rey de España. Ya le quitaron la corona a Carlos IV, le quitaron la corona a Fernando VII, y ahora el hermano de Napoleón Bonaparte, su nombre era José Bonaparte, en España lo conocían como Pepe Botella, porque el tipo era un alcohólico, el tipo andaba en la calle cayéndose y de todo, bebiendo romo. Entonces, se armó lo que fue la guerra de la independencia. Cuando aquí, si no recuerdo, en 1809, intentaron otra vez anexarnos a España. Ujú. España no tenía suficiente fuerza. Exacto, para- España estaba en guerra, no. Exacto. Incluso nos anexaron a España indicándonos de que éramos súbditos otra vez de Fernando VII, pero Fernando VII no estaba en el poder, estaba todavía en una guerra intestina que había en Francia, pero en España contra los franceses. Se intentaron anexar a España en un
en un periodo complicado. complicado. Exactamente. Si lo hubieran hecho en un tiempo en donde España aún tenía más fuerza, o no más fuerza, sino que España por lo menos estaba firme, o por lo menos no tenía otras distracciones. Exactamente. Porque recuerden que el punto, mire qué pasa. Nosotros los dominicanos siempre quisimos la independencia, todo el tiempo. Entonces yo dije, en toda la historia dominicana, desde Buenaventura Báez, Santana, Padre de la Patria, Sánchez Ramírez, todos al final buscaban independencia. Entonces, sí, pero si buscaban independencia, ¿por qué la anexión? ¿Por qué la necesidad de anexarse tanto? ¿Qué Colombia? ¿Qué Inglaterra? ¿Qué Estados Unidos? ¿Por qué querían tanto la anexión? Porque eran potencias grandes. ¿Y qué más? ¿Qué más Que le había ahí? podían dar una garantía ¿De qué garantía? de estabilidad económica ¿Contra quién? contra el país en que esté, por ejemplo, contra Francia o contra España. ¿Y contra Haití? Recuerden Era que la parte claro, dominicana no quería que Haití. exacto, la amenaza haitiana era inminente. Sí. Había una amenaza constante que ellos sabían que, incluso se vio luego de eso con Cáceres, que hablaremos de eso más tarde, los errores que cometió Núñez de Cáceres, pero eso no es el punto ahora. Entonces, el dominicano nosotros siempre hemos querido esa libertad, siempre. Y por eso tratamos como los monos. Nos agarramos aquí, nos agarramos allí para ver. Y al final, cada quien tenía su problema. Y cuando les convenía, nos vendían. Y cuando les convenía, nos compraban de nuevo. Que era el caso de Francia, España. Y Aunque también hay que tomar en cuenta el contexto. En esa época, bueno, la primera revolución... Muy dura, Trini, en los la comentarios aquí. En La primera TikTok. revolución de esclavos en tener éxito. Eso fue un hito mundial. Claro que sí, claro. Entonces, Y no fue reconocida por ninguna de las potencias. no. No, pero ahí que voy. Entonces, luego de que Pepe Botella, hermano de Napoleón, y Napoleón pierde la guerra, que conste que Napoleón no fue un cachú. Para vencer a Napoleón se necesitaron 6 coaliciones de países europeos. Entre ellos estaba Prusia, creo que sí, estaba Prusia, estaba Inglaterra y unos cuantos países más. También Rusia estaba. Lo que pasa es que Prusia es lo que hoy conocemos como Alemania, o sea, los Ok. estados alemanes. Ok. 6 veces intentaron, 5 veces fallaron, la séptima acabaron con La Napoleón vencida. junto con España. Le dijeron, mira Napoleón, tú tienes que restablecer el orden en España. Recuerden, esta historia dominicana, lo que se conoce aquí como España boba, allá era un desastre que había. No, había un pero- problema serio, allá era. Sí, continúa. No, que así como nuestra historia está entrecruzada entre Francia y España, así es, Trini. así funciona con muchos otros lugares. Ujú. Por ejemplo, en Estados Unidos, su historia está profundamente ligada a Inglaterra durante Claro mucho que sí. tiempo. Profundamente ligada a Inglaterra. E incluso, hablando de Estados Unidos, fue Francia y España que financiaron la independencia de los Estados Unidos. Ay, es que Francia Por la, no se queda. por la venganza, por la pérdida de la guerra de los 7 años. Sí. Por la década de los 50, de 1600, 1750 para atrás. Ujú. O sea, pero el tema no es Estados Unidos ahora mismo. Entonces, cuando Napoleón Bonaparte le quita los poderes, Napoleón Bonaparte reconoce a Fernando VII y a Carlos IV, Fernando VII como padre e hijo, sucesor y sucedido, podríamos decirse. Dijeron, bueno, Francia, ustedes perdieron, hay que hacer algo. Tienen que darme dinero para atrás. Indemnización a todo el que peleó aquí. Y una de las indemnizaciones que le dieron fue otra vez la parte oriental de la isla. O sea, República Dominicana. Dominicana. Tratado de Welcome París. back. exactamente, 1914 Tratado de París. O sea, 1814, sí. vamos a hacer un recuento un poquito jocoso. Devastaciones, la isla Un es... año después del nacimiento de Ajá. Juan Pablo Duarte. Qué Ujú. curioso. Entonces, supongamos lo siguiente. Vamos a hablar de lo siguiente. La isla era española. Viene Osorio, devasta una parte. Los franceses vienen, se liquidan con una parte de la isla. Estaba Se deshabitada. liquidan ahí y se tomaron. muere, esto aquí es mío. Viene España, el condado de Risuit, le dice, ¿fue Risuit o Aranjuez? No, No, con el el de Risuit. Risuit se dice que esa parte era de ellos, pero no se Ajá. delimitaba. El de bien. Aranjuez fue que se puso la frontera. Entonces España dice, ok, está bien, no vamos a pelear por un chin de tierra. Quédense con eso. Firman Aranjuez. Luego de eso, entonces, otra vez... Francia le den la madre a Le den la España. ma- España dijo, quédense con eso y denme para atrás. Exacto, le den la madre a España y dice, ahora quédense con la parte mía, que en Que ese es caso dominicana. que es dominicana. Entonces luego, en 1814, 14. pierde Francia y dice, ok, ahora es mía Ya, la otra la parte. devuelvo. Pero España no quiso la parte de Haití. El Tratado de París No, que porque es que no ya- quiso, ¿por qué? Porque había un caos en Haití, aquí Eso era un iba a problema. decir. ¿Quién quiere un problema? Ay, escúchame los haitianos. Tengo muchos amigos haitianos. porque es que No. ya Haití había sido cedido ya
muchas veces. Sí, ya eso sabía que Haití era de Francia. A nadie le interesaba Haití. Ellos no querían Haití. Es que no se iba a ceder. Eso no iba a ser una No. sucesión, iba a ser una reconquista. Y lo Y peor un que no caos. querían era Exactamente. otra guerra. Porque España acaba de salir de una guerra de independencia reciente. No querían ahora entrar a Haití. Y también le dijeron, no, mire, ustedes quédense con Haití, que incluso los estados europeos de aquel entonces no reconocían a un Haití No. como país. Todavía se consideraba la parte francesa de Santo Domingo. Ellos no lo reconocían oficialmente, Ujú. pero eso estaba implícito. O sea, ellos sabían de que no se podía meter ahí. O sea, a pesar de que decían, Así no, es. ellos no, ellos no son una república, pero en la práctica sí lo eran. Sí, claro, la Y en parte de la parte- ley y todo. Claro, y en parte eso también trajo desconcierto a la parte dominicana. Ah, bueno, eso pasa justo como el tema de Israel. Que para Medio Palestina, para Medio Oriente, bueno, puede decir Medio Oriente, en aquel entonces, El Oriente entero. 1948, Israel se instituyó como país, creando edificios, pero los países no reconocían a Israel. Lo mismo pasaba en aquel entonces con Haití. Lo que pasa es que Israel es más organizado y Haití. Inclusive en nunca lo fue. en el Tratado de París tampoco se abolió la esclavitud. No, pero lo que pasa es que Esto fue un gran descontento para los dominicanos Sí, porque pero pensaban lo- que iba a ser algo diferente. sí, pero para esa época, 1814, 1821, aquí habían solamente 500,000 personas. Sí, es cierto. La isla entera cabía en Lomina. No hay tan... No, Lomina no, un poquito más grande. No, Lomina, Santo Alma Domingo Rosa. Este. Ah, sí, la isla Santo entera Domingo cabía Este. cómodamente, cada quien con su parcela de tierra, Santo Domingo Este. Domingo Este. La isla completa. Entonces, y también eso también era una de las cosas por lo cual los dominicanos tenían miedo a Haití. Porque, coño, somos 80,000 personas, de los cuales hay 10,000 esclavos. Pero no esclavos como aquellos haitianos que eran gente que trabajaban, tú sabes, con pala, eran esclavitos, demandaditos. O sea, estoy siendo un poquito flexible. No conocí ese tiempo, entiendo que era difícil, pero era menos difícil Correcto. que respecto a Haití. Aunque Ajá. nosotros los dominicanos probamos la verdadera esclavitud entre 1822 Y al 44. Pero Eso es otro- eso es otro tema. La verdadera esclavitud. Sí. Entonces, ¿en qué nos quedamos? En Basilea, en En el de Francia, París. en París. Entonces, ahí fue que se acabó la España boba. Ahí fue que España dijo, ok, ya ganamos, nos establecimos un par de añitos más y ya entonces fue cuando comenzó la represión de España, ¿verdad? Contra los dominicanos, que había aquí una cuanta gente que reprimían en cierto modo, pero toda represión Tiene española su- siempre fue menor que la represión haitiana posterior. Pero todavía los dominicanos teníamos esa hambre de independencia. Todavía queríamos ser libres. Yo, coño, ¿qué queremos ser libres? Queremos ser como México, porque vimos entonces que por allá Simón Bolívar en ese tiempo estaba conquistando medio país, Y de- medio continente, literalmente. Literalmente. Medio Y se le- continente. y se La le gran pidió- Venezuela. La Gran Colombia. No, la Gran Colombia. La Gran- Cuidado. Gran Colombia. Cuidado. Sí, la gran Colombia. Colombiano. No, pero Exacto. y no, se le solicitó ayuda. O sea, posteriormente se le solicitó ayuda. Ahí también a voy, Simón ahí Bolívar. voy. Ajá. José Núñez de Cáceres, que hay calles con nombre de él, Sí. hay estación de metro, Sí. una persona que como todo dominicano de aquel entonces querían independencia. Independientemente cometieron errores, que muchos cometieron. Estábamos mal, pero ya sabes lo que dicen. Sí, sí, claro. Siempre se puede O sea, poner peor. Exactamente. Y O sea, también- estábamos mal. No estoy diciendo que lo que hizo estuvo mal, sino que cometió errores en ese tiempo, Ujú. que de haber esperado un poquito más bajo el yugo español, le damos un golpe duro a España y nos evitamos los 22 años. Posiblemente. Porque automáticamente... Sí, que iba a decir algo. Sí, otro error que él cometió también, el jefe de la guardia de José Núñez de Cáceres, que ayudó a sacar a los españoles de aquí, era haitiano. Entonces, él le prometió la ciudadanía de República Dominicana a ese comandante. José No, Núñez se de Cáceres lo traicionó a él y ese comandante se unió a Boyer a apoyar. ¿Verdad que ya estaba Boyer ya? Sí, ya estaba Que ya Boyer había unido las dos partes de... Ajá. Las dos partes de la parte de la isla. Exactamente. La parte de la monarquía y la parte de la Ajá. república. Ajá, la unió, dijo, Exactamente. aquí somos uno. Entonces, Cáceres cometió un cuarto error, señores, para que ustedes vean. No. Informarle a Boyer de que somos independientes y estamos solos. 80,000 personas versus más de 300,000 personas. No. Le dijo a Cáceres, mira, ya somos independientes, ustedes saben. Para que tú Nos sepas, avisamos a Colombia. No, mentira, a Colombia no dio respuesta. Colombia nunca le No, respuesta. es que Hasta la bandera de Colombia. Aquí se puso la bandera de Colombia. sin Colombia tenemos, porque Bolívar estaba todavía en guerra por allá. Pero, como dijo, la necesidad de nosotros de ser independientes nos llevó a cometer muchos errores. Al final lo logramos. Sí. Pudimos evitarnos ciertas cosas, pero lo logramos.
Lo queríamos. Pero ok, entonces, viene Cáceres y le manda una cartica a Boyer. Mira, Boyer, tú sabes, somos independientes, ya estamos con Bolívar, el amigo tuyo. Tú sabes. Él dijo, el amigo mío, Ajá. hay que darle para allá. Boyer responde para atrás diciendo, nosotros los haitianos nunca hemos concebido que esta isla se pueda dividir. Porque no hay una constitución y empezó un reguero de vaina por ahí y le dijo, y le mandó la carta, yo voy para allá, o sea, en palabras cortas, yo voy para allá. En son de paz. En son de paz. Voy con un ejército de 20.000 personas por ahí. Pero es paz que voy. Hay que poner la Voy paz violentamente. Voy a dividir mi ejército en dos partes para tenerlo amarrado por todos lados, pero yo voy en paz. O ¿Qué sea, hicieron? Entregarle las llaves de... Porque imagínense, ¿qué se le va a hacer? y otra cosa, que Cáceres en el discurso, en el discurso para entregarle la llave al niño de Cáceres, él le dijo, señor, es un error. Boyer no hablaba español. Ay, verdad. Boyer no hablaba español. Boyer haitiano hablaba francés y patuá para allá. Entonces Cáceres diciéndole, señores, entregamos, ok, no tenemos fuerza, no tenemos ejército para combatir a Haití, pero nosotros tenemos problemas, no tenemos la misma cultura, no tenemos el mismo idioma, no tenemos la misma costumbre, no tenemos nada en común, ni el color casi. Qué descortés del caballero, hablando mal y Boyer creyendo que lo están Sí, alabando en Boyer el discurso. escuchando, pero Boyer no sabía porque el tipo fue después de que el dio traductor, cuenta. claro, pero Después se dio cuenta. Boyer también, que conste, Boyer era un político. Correcto. Muy inteligente. Muy inteligente. Independientemente de que nos invadió por 22 años, no quita el hecho de que Boyer era un político inteligente y supo mover sus cartas. ¿Quién no movió su carta bien? Nosotros dominicanos. Nos manejamos mal, no movimos nuestra carta bien. Hasta que llegó San Duarte. Claro, San Duarte, claro. Pablo Duarte. Entonces, ahí que voy. Llega Boyer, camparante, manda ejércitos en dos partes. Eso por saber que el Cibao siempre se consideró, Cibao para allá, Puerto Plata, Sí. era gente rebelde. Siempre había un lío. Incluso después de independencia todavía sigue habiendo problemas. Eso explica muchas cosas. Claro, o sea, los cibaeños siempre eran problemas. Para allá, parte de Nagua, Samaná, Santiago, todo eso lado por allá en problemas. Entonces los azuanos tirando piedras de este lado. O sea, pero todo lo que queríamos no es la cosa. Anteriormente dije, independencia. Sí. Y para nosotros fue difícil lograr independencia. Muy, muy difícil. No solamente lograrla, O sea, también. disculpa, la gente solamente ve a Duarte, Sánchez Amella, pero hubieron muchos grandes héroes detrás de ellos. Correcto. Considerando de que siempre hemos sido menor en población. O sea, siempre Sí. nuestra población siempre ha sido más reducida. Es que un haitiano tiene 6 muchachos. Sí. O sea, los haitianos se reproducen más que los dominicanos. Sí, gracias también a la cultura española. Los españoles no tienen mucha costumbre de reproducirse demasiado, a diferencia de los africanos que sí lo tienen. Pero, ¿en dónde era que estaba? Llegó Boyer ya. Sí, no, en que siempre hemos sido más reducidos. Entonces, nosotros hemos mantenido la independencia, fue más por estrategia que por fuerza bruta. Sí, Y así es como se han ganado siempre las batallas. O sea, para mantener, primeramente para la independencia se hicieron una movida política de una firma de tratados, rarísimo todo. Y se conspiró también en contra de Boyer, con varios que estaban a favor de Boyer. O sea, a Boyer lo traicionaron. Sí, por supuesto. Para nosotros tener la independencia. Y eso también fue movida política. Ahí estaba, era Geral. Sí. Ya no era ¿verdad? Boyer. Ya era Geral. No me acuerdo el nombre, pero el apellido era Geral, que estaba ya como presidente. Pero ya, Pero o sea, el presidente haitiano en ese momento fue traicionado. sí, para- pero recuerden también, bueno, hay que hablar eso un poquito más adelante. Porque Sí, bueno, dale, no dale podemos para saltarnos, atrás. hay que hablar, Dale para hay que atrás. hablar luego de los 22 22 años años. de esclavitud, bueno, de invasión, para no decir esclavitud como tal. Fue similar, pero En son de paz. en son de paz. Son de paz. Inclusive cuando durante la invasión haitiana, José Núñez de Sí, Cáceres, por base testicular fue que pudimos tener aquí. O sea, aquí estamos también en vivo. en TikTok. Dale. Boyer se dio cuenta de que José Núñez de Cáceres era una fuerza política, República Dominicana. Correcto. Por lo tanto, le ofreció un puesto de poder para que lo apoyara. Pero José Núñez de Cáceres le dijo, no, y comenzó... Y le a ofreció una conspirar. pensión también. Le ofreció unos cuartos Sí. a Núñez de Cáceres. Dijo, mira, tú vas a estar pensionado de por vida. Tú tienes unos cuartos de por vida a Núñez de Cáceres.
Casi dijo que no, continúa. Y comenzó a conspirar. Boyer se dio cuenta y comenzó a perseguir a José Núñez de Cáceres. Disculpa, si hubiera sido hoy que le ofrecen a Núñez de Cáceres, Ay. político, esa pensión de por vida, ¿tú crees que la rechaza? Yo creo que sí. Yo creo que no. Hay políticos que... Es que Mira, venden la patria No. 700,000 veces. Hay cierto- Fue Cáceres que era serio. No. Tú El ser humano. le ofreces un político hoy 2 millones de pesos mensuales por vender medio país o 3/4 partes y lo vende. Hay No, cosas mira, no Se ha negociables. perdido el patriotismo dominicano es aquí. cierto, Se ha perdido. pero si fuera Núñez de Cáceres, el mismo Núñez de Cáceres no lo hace. Ah, no, claro. Por claro. eso, porque al final Siempre. de cuentas el ser humano sigue siendo el mismo y los valores siguen siendo incorruptibles para ciertas personas. Exactamente. Dilo la última parte ya para cerrar porque ya tenemos el tiempo arriba. Bueno, el punto es que José Núñez de Cáceres se va para la Gran Colombia a buscar apoyo de Bolívar, el cual nunca consiguió apoyo. Pobre El punto Bolívar. es que luego se fue a vivir a México, donde murió, y los restos fueron trasladados acá. Ese fue el fin de José Núñez de Cáceres. Exacto. Incluso murió fue luego de la independencia dominicana, que O no sea, fue en 46. si no Núñez de recuerdo. Cáceres murió en México, Juan Pablo Duarte murió en Venezuela. Sí. O sea, señores, nuestros grandes héroes de nuestra patria. Terminaron exiliados, Terminaron lejos de exiliados. su pueblo, de su tierra. Mella acabó pobrecito, Mella. Ay, bella. Duarte murió de tuberculosis. Sánchez, que era el más loco de todito, murió avaliado incluso por lo mismo independiente, por la misma anexión a España que lo Él y quería. su tía. Él y su tía. O sea, nuestros grandes héroes, aparte de los padres de la patria, la mayoría, Tuvieron que finales fueron héroes de tristes. verdad. Sí. Héroes de verdad, no lo quito que andaban por poder, no. Héroes de verdad, murieron mal. Ser héroe no siempre te da grandeza. Ujú. Y nuestros padres de la patria y nuestros ancestros lo demostraron. Señores, seguimos con la secuela luego de los 22 años de la invasión en el siguiente programa. Y luego seguimos todo lo demás. Ya ustedes saben, recuerden suscribirse, darle me gusta, compartir, comentar, positivo o negativamente, no importa. Y esto fue Gente Común. Un aplauso.